Hola, ¿qué tal? Yo soy María Treviño Santos y les saludo esperando se encuentren todos muy bien. Les doy la bienvenida a esta segunda parte del video sobre el tema los distintos cuerpos o vehículos del ser humano y su funcionamiento. Bien, antes de continuar con el tema, quiero comentar que cuando el maestro Josué empezó a dictar esta información al hermano Alonso fue en el año de 1990 y le dejó claro que este material lo ponía a disposición de la humanidad y no se requería permiso para usarlo, pues es patrimonio de la humanidad. Por la misma razón yo lo estoy compartiendo. Cuando a mí me entregaron los archivos, me dejaron claro que Alonso había dispuesto que este material circulara por el mundo, que fuera distribuido de la forma como nos pareciera más conveniente. Por eso yo lo estoy difundiendo de esta manera. Esta información no es para lucrar o para hacer mal uso de ella. Los videos aquí están y pueden ser compartidos siempre que lo deseen y siempre respetando su origen y mencionando a la persona que los canalizó y el maestro que los dictó. Y si quieren hacer algún escrito tendrán que hacer los propios escritos para que el conocimiento sea gratuito en todos lados, pues es para servicio a la humanidad. Hay un párrafo de inicio que ponen aquí como una condición y lo voy a leer. Dice así: en el plan de Dios, creador de todas las cosas, arquitecto del plan maestro de evolución y en nombre de todos sus representantes, de nuestro amado Sanat Kumara y del Cristo, que es la luz que guía a este mundo, la Logia de Maestros entrega este manuscrito en tus manos para que lo utilices en bien de la humanidad, entendiendo por esto que la responsabilidad de su uso recae únicamente en ti y a todos aquellos que puedan servirse de estas páginas para hacer llegar a sus semejantes la salud que tanto anhelan. Sepan que tendrán todo nuestro apoyo en cada uno de los trabajos que emprendan, movidos por el deseo altruista de sanar a sus hermanos. Bueno, continuaré con el tema: ¿cómo ocurre la interrupción de energía? Entre los distintos cuerpos del hombre existen flujos ascendentes y descendentes de energía, y la interrupción de este flujo entre dos vehículos origina inevitablemente desarmonías que se manifiestan en enfermedades o anormalidades. Empecemos a ver desde los vehículos superiores a los inferiores. ¿Qué pasa cuando la energía que viene del vehículo mental no puede alcanzar al cuerpo astral? Estos casos en los que algún ser humano no ha alcanzado contacto con su vehículo mental o cuerpo mental superior son bastante frecuentes. Y lo que pasa en el ser humano cuando su cuerpo astral se encuentra aislado del mental es que los vehículos astral, etérico y físico formarán un conglomerado que buscará por otros medios la alimentación energética que se ha visto interrumpida desde el vehículo mental superior. Entonces, el vehículo astral del hombre se verá forzado a alimentarse de las corrientes astrales que pueblan el planeta. Pero esta alimentación carece de los ingredientes mentales que podría recibir de una manera directa a través de sus conductos energéticos internos. Se puede decir que el ser humano cuyo vehículo mental se encuentra aislado de su astral carecerá de aspiraciones elevadas, carecerá de un motivo por el cual vivir y su conducta reflejará un comportamiento errático sin ninguna meta a seguir, y el río de la vida lo llevará por rumbos inciertos, quedando a merced de las fuerzas astrales y de las contingencias que la vida humana provee siempre. En estos casos se pueden ver a seres humanos dejarse llevar por las opiniones de otros, se deja llevar por lo que las multitudes hacen, sin capacidad de establecer un criterio propio, sin establecer metas particulares, sin darle un sentido a su vida, sin una razón de ser. Si están pensando que existen muchos seres en este estado, les digo que así es, lamentablemente, ya que la mayoría de los seres humanos no han podido establecer ese conducto energético
con su vehículo mental. Y esta unión en Oriente se le ha llamado el Antakarama. Y debe ser uno de los primeros objetivos que los seres humanos busquen y establezcan a través de su camino espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando el conducto energético del cuerpo etérico con el astral se interrumpe? En este caso, el hombre carecerá de emociones propias. El hombre se verá afectado por las emociones de la gente que lo rodea, y al no poder generar sus propias emociones, tomará prestadas aquellas que generen los seres que se encuentran a su alrededor. Si las personas que lo rodean están enojadas, él también lo hará. Y su estado emocional variará de la misma forma como la atmósfera astral que lo rodee esté variando. Su cuerpo no reflejará mucha vitalidad, pues estará escapando a través de su vehículo etérico. Sin posibilidad de restablecerla por él mismo, caerá con frecuencia en estados de depresión, seguidos de estados de euforia, sin poder tener un control exacto sobre él. Y él mismo desconocerá la causa de por qué en ocasiones su estado de ánimo varía tanto, dependiendo de con quién se encuentre. Las muchedumbres lo abrumarán y generará principalmente estados de introversión, desapego y falta de interés en su vida. Todo esto a causa de que el flujo de energía entre su vehículo astral y etérico se ha interrumpido. La interrupción del conducto energético entre el vehículo etérico y el físico. ¿Qué pasa? En estos casos la persona entra en coma y permanece viva exclusivamente gracias a los mecanismos que el vehículo físico ha desarrollado, sin capacidad para pensar, para moverse o actuar. La persona permanece inconsciente a menos que el flujo de energía se restablezca. Tal vez biológicamente no se encuentren las razones, pero todas las causas serán energéticas. Es importante comprender que para que el hombre pueda vivir sano y establecer un camino espiritual correcto, se requiere el flujo energético entre todos sus vehículos. La mayoría de los seres humanos tiene interrumpida la energía entre su vehículo mental y el vehículo superior, que es el vehículo intuicional. Sin embargo, su vehículo mental ha sido alimentado a través de la jerarquía de maestros, por lo que no hay anormalidades en su funcionamiento en el ser humano. Como comentario aquí entre paréntesis, recuerden que este libro se recibió en 1990, hace 30 años. Y yo creo que en estos últimos años ha habido bastante despertar espiritual, por lo que ya muchos más seres humanos han establecido contacto con sus cuerpos superiores, o por lo menos se les ha activado también el contacto con la intuición, el cuerpo intuicional. Bien, ahora vamos a visualizar al hombre como un foco de energía. Esto pueden escucharlo nada más o pueden empezar a visualizarlo en su pantalla mental si gustan. Pues el hombre se encuentra siempre recibiendo, vibrando y emanando la energía en todas las direcciones. Visualicen distintos cuerpos interpenetrados unos con otros y visualicen en su pantalla mental al ser humano con sus órganos, con su esqueleto, con su corazón palpitando, con los pulmones moviéndose rítmicamente, y observen también al sistema nervioso central recorrer a lo largo de la columna vertebral las distintas ramificaciones y cómo cada una conecta cada milímetro del cuerpo. Visualicen cómo estas pequeñas terminaciones nerviosas salen todavía del cuerpo y de la piel y se conectan con pequeños hilos de luz. Y vean cómo esos hilos de luz están conectados con los chakras del vehículo etérico. Recuerden que este vehículo etérico conserva todavía la forma humana,
aunque de una manera menos definida. Visualicen a los 7 chakras moviéndose como si fueran flores de distintos pétalos y cómo de ellos salen millones de fibras que van a conectarse con las terminaciones nerviosas del sistema nervioso central. Vean ahora que esos 7 chakras están unidos por fibras de luz hacia el vehículo astral con forma ovoide y hacia el gran nodo que hemos llamado el asiento de la conciencia. Visualicen cómo este asiento está conectado con sus 7 chakras. Vean las energías fluir de uno a otro chakra. Vean esa energía pulsar dentro del vehículo etérico, pero a la vez vean la conexión que existe entre los chakras y el asiento de la conciencia. Y vean cómo en el centro del vehículo astral se encuentra el núcleo, un pequeño sol que se encuentra conectado a través de un gran chorro de luz con el asiento de la conciencia, y la conexión entre estas dos entidades del vehículo astral es muy notoria. Vean vibrar y brillar a las diferentes fibras de luz que parten de cada nodo del vehículo astral. Véanlas vibrar y moverse hasta tocar la superficie del capullo astral. Visualicen cómo del núcleo de este vehículo sale de manera vertical otro rayo de luz que va a perderse en el espacio. Esto representa la conexión con los vehículos superiores. De manera alegórica, este rayo se pierde en el espacio, cuando en realidad el viaje lo está efectuando en el eje de la conciencia-vibración y no en el eje del espacio-tiempo. Las energías que vienen del cosmos lo hacen a través de este camino que acabo de describir y determinan en gran medida la conducta humana. Pero siendo los seres humanos frutos desprendidos del árbol divino de la creación, su independencia les ha concedido el libre albedrío. De modo que la conexión que mantienen con el plan divino es proveída por la Madre Tierra, y la Madre Tierra resguarda bajo su aura protectora a todos sus hijos humanos. Les concede una atmósfera astral en donde puedan nutrirse, y ahora está en proceso de formación la atmósfera mental, que también está proveyendo ya la substancia mental que se requiere, que requerimos todos los seres humanos. O sea que estamos estableciendo ese contacto con nuestros cuerpos superiores. Y cuando la evolución humana permite alcanzar el manejo de estas energías de una manera más plena, cuando el hombre en su trabajo y evolución espiritual ya ha construido su antakarama, es decir, la unión con sus vehículos superiores, entonces la Tierra está dando a luz, pues uno de sus hijos ha roto el cascarón en donde la Tierra lo protegía y lo mantenía y se convierte en un hombre nuevo. Es lo que está pasando ahora. Un hombre a quien las leyes de la Tierra no pueden limitar. Y así la Tierra da a luz y está dando a luz cada vez que un ser humano construye su antakarama. Y son estos seres humanos que luego regresan a la Tierra para mostrar el rumbo por el cual la humanidad debe caminar. Se puede comprender ahora que la contaminación áurica del planeta representa un peligro de epidemia para todos los seres humanos. Al contaminar la energía de la cual nos estamos nutriendo, la atmósfera de la Madre Tierra, al contaminar el medio ambiente, que es la atmósfera astral del planeta, también se contaminan nuestros pensamientos. Esa contaminación influye en el ser humano para que se vuelva más agresivo o más pasivo o neurótico. Todo esto puede representar una contaminación astral de una cierta región del planeta.
y la Madre Tierra busca mantener siempre un proceso continuo de purificación en su atmósfera que le permita ir saneando el ambiente, a pesar de que existen muchos seres humanos que se empeñan en contaminarla. Entre paréntesis, todos aquellos seres dueños de las compañías petroleras que ya sabemos quiénes son y que se oponen a las energías ecológicas y libres, eso están comprendiendo porque lo quieren. No solamente dañan al planeta, también nos dañan a nosotros. No solamente el cuerpo físico, también están dañando nuestros cuerpos espirituales, por supuesto. Entonces, vamos a volver al tema, las causas que originan movimientos del asiento de conciencia. Cuando el ser humano recibe una impresión o experiencia importante en su vida, algo muy impactante, entonces ocurre que algunas fibras de su vehículo astral se activan con ese impacto. Y esto ocasiona una fuerza de atracción sobre el asiento de conciencia que puede ocasionar un movimiento lateral y produce una inestabilidad en la conducta del individuo y empieza a percibir distintos aspectos de su realidad cotidiana. Pueden ser dos tipos de situaciones. Cuando es una experiencia de tipo agudo, repentina, se presenta por poco tiempo, causa un shock en la persona. Y hay otra que es una situación de tipo crónico, en la que el ser está viviendo todos los días y reforzando situaciones estresantes en su vida. En el primer caso, el movimiento del asiento de conciencia puede ser temporal y en un corto tiempo el asiento vuelve a su posición original y todo queda como vagos recuerdos de una experiencia dolorosa. Pero no es así cuando la persona se ve sometida a estrés continuo o a presiones que día con día van ocasionando que su percepción de la realidad vaya cambiando gradualmente y el asiento de conciencia se irá moviendo hasta encontrar un lugar más cómodo bajo esas condiciones anormales y muchas veces caóticas en las que se está viviendo. Tales son los casos de personas que sostienen una relación matrimonial conflictiva durante mucho tiempo, o casos de niños con padres agresivos, abusivos, o bien de personas con carácter débil que se someten a la voluntad de otra persona que se está imponiendo sobre ellos. Todos estos casos ocasionan un movimiento del asiento de la conciencia hacia otra región del vehículo astral donde la situación se vuelve menos conflictiva. Por ejemplo, hay personas que después de vivir muchos años bajo una situación de agresión completa, llegan a pensar que esa situación es normal e incluso que así debe ser, que es lo correcto, y llegan incluso a disculpar a su agresor, escudándose en el amor que le tienen o en su propia imposibilidad de sostener otro tipo de relaciones. En estos casos, la víctima ha movido su asiento de conciencia a tal grado que se le hace más cómoda la vida viéndolo de esa forma. Se ha logrado un equilibrio entre los vehículos astrales de ambas personas que conviven en esa situación, en donde uno de ellos activa las fibras del otro, y ambos asientos de conciencia se mantienen en tal situación que la relación continuará siempre, a menos que exista un tercer factor que de pronto aparezca y cause otra situación. En el caso de los niños que deben soportar a padres agresivos, desarrollan mecanismos de defensa que no son otra cosa que movimientos del asiento de la conciencia hacia regiones a donde el niño pueda sobrevivir de la mejor manera posible. Hay otros que también desarrollarán agresividad y difícilmente llegará a un equilibrio, y esos niños terminan fugándose de su hogar.
Hay otros que aceptan con sumisión esa relación conflictiva y desarrollan un temor enorme en buscar solución a su problema. Son seres que difícilmente triunfarán en su vida porque mantienen un esquema muy rígido en su forma de actuar. El temor los paraliza en cualquier acción que quieran emprender y permanecerán soportando cualquier cosa que la vida les dé con tal de evitar e intentar otra posibilidad que ellos creen pudiera ser peor. Con estos ejemplos queda claro que la relación entre personas puede ser analizada como una activación de distintas fibras de sus vehículos astrales. Mientras uno trata de activar las fibras del otro, la persona intenta lo mismo. Las fibras no siempre corresponden y se establece una especie de lucha por encontrar un punto de equilibrio entre ambos. Una vez llegado a este punto de equilibrio, la relación se vuelve soportable y se mantiene un cierto equilibrio en la relación. Hemos visto cómo el asiento de conciencia determina la estabilidad de la personalidad de los individuos, como el movimiento lateral o vertical, así como los movimientos transversales del asiento de la conciencia, tienen un efecto en la personalidad. Es preciso entender que todos los complejos, los sentimientos de grandeza o de pequeñez, de culpabilidad o de persecución, todas las tendencias que caracterizan a una persona como neurótica, apacible, agresiva o nerviosa, no son más que los efectos de estar trabajando o activando algunas de las fibras del vehículo astral. ¿Cuál es la posición correcta del asiento de conciencia para tener una personalidad estable y coherente en la sociedad humana? La única forma de trascender un estado anormal o patológico en la psiquis del individuo es provocando el movimiento del asiento de conciencia hacia un punto más interno de su vehículo astral. Pues el asiento de conciencia debe iniciar un movimiento hacia el centro del vehículo astral a fin de lograr armonizar las funciones sociales del individuo. Existen técnicas para promover la estabilidad en la personalidad del individuo. Aquí vamos a mencionar 3 técnicas que constituyen 3 áreas que habrán de ser desarrolladas por distintos investigadores en estos campos. Primero es la relación entre la alimentación del individuo con su temperamento. Uso aquí la palabra temperamento como uno de los factores producidos por la localización específica del asiento de conciencia. Segundo, el efecto de las relaciones humanas sobre este asiento de conciencia. Y tercero, el efecto de la música sobre este mismo asiento de conciencia. Así es como la alimentación, las relaciones humanas y la sonoterapia son las 3 líneas a trabajar. Sobre la alimentación, la humanidad debe entender de manera inmediata que la alimentación puede producir una infinidad de efectos secundarios sobre el carácter, temperamento y nivel energético. Hay alimentos que nutren los distintos vehículos del hombre, mientras existen otros que contaminan a los vehículos energéticos del ser. Es preciso diferenciarlos y establecer dietas terapéuticas para aquellos que manifiestan anormalidades en su conducta. Las relaciones humanas deben ser entendidas como una parte importante dentro de esta nueva medicina. No se trata aquí de educar a los familiares del enfermo o establecer nuevas conductas entre todos los seres que rodean a la persona enferma, sino de establecer lugares donde haya enfermeros del alma, seres debidamente entrenados en relaciones humanas y conocedores además de la energía, que puedan sanar a una persona provocándole un movimiento del asiento de su conciencia. La sonoterapia o ciencia de las vibraciones. Esta es una técnica que es posible promover o facilitar
y que facilita el movimiento del asiento de la conciencia hacia lugares más profundos del vehículo astral. Estas tres cosas unidas son una gran técnica que permitirán al hombre abrir su entendimiento hacia los fenómenos espirituales y la raíz verdadera de muchas de las enfermedades físicas. La alimentación. Hay categorías de los alimentos, sus propiedades y otras fuentes de alimentación para el ser humano, sin que éstas tengan un cuerpo físico de manifestación. Por ejemplo, el sonido, el prana, la luz y otras corrientes de energía. Esto es alimentación etérica, astral y mental. Analizando la vida desde un punto de vista abstracto, entenderemos que todo lo que existe como seres vivos se interrelacionan unos con otros a partir de un intercambio de materia a la que llamamos proceso de alimentación. Entonces tenemos que los animales carnívoros se alimentan de otros, que pueden ser carnívoros o herbívoros. Estos últimos, los herbívoros, donan parte de su cuerpo físico para la alimentación de otros, y a su vez estos, cuando mueren, los carnívoros, sirven de alimento para bacterias, moscas y otros animales de rapiña, y a un sinfín de organismos que hacen que estos cuerpos físicos sus lugares temporales de evolución. No importa qué objeto, cosa o ser escojan ustedes en todo el universo, tal cosa o ser será tomada como alimento por algún otro ser, y a la vez se alimentará ese de otra. Es decir, todo lo que existe mantiene un proceso continuo de interrelación con otros seres a través de lo que llamamos alimentación, y todo lo que ocurre en la naturaleza mantiene este proceso, pues es una ley que se cumple a nivel de creación. Siendo el Sol el originador de toda nuestra familia planetaria, es fácil entender que del Sol provienen las energías más altas y la alimentación más espiritual por excelencia. Así como una madre provee del primer alimento a su bebé amamantándolo, también los seres humanos debemos tomar del Padre Sol nuestros primeros alimentos después de la alimentación materna. Pues la energía que proviene del Sol viaja a través de una cadena interminable hacia todos los estratos de vida que forman al planeta Tierra. La luz del Sol es recibida, ya lo sabemos, continuamente por todas las formas de vida. La reciben las plantas y la asimilan formando la clorofila. Las plantas son la primera escala dentro de la alimentación espiritual. Al condensar estas la energía y mantenerla en su cuerpo, las plantas constituyen la más alta calidad de energía. El siguiente nivel de alimentación son los seres que se alimentan de las plantas, pues toman del cuerpo físico de ellas las vitaminas o minerales que requieren para el cuerpo físico, pero están tomando también la energía solar que está condensada para la alimentación de su vehículo etérico y astral. Y después los seres que se alimentan de aquellos que se han alimentado de las plantas, es decir, los seres carnívoros que se alimentan de seres herbívoros, tomarán los ingredientes del cuerpo físico de los herbívoros para alimentar su propio cuerpo físico. Pero la energía solar que es posible captar en estos seres ya se ve muy degradada, por lo que no sirve para vitalizar de manera suficiente al vehículo etérico, de lo que resulta un pobre desarrollo espiritual y un énfasis mayor a los instintos del cuerpo físico. Así pues, los seres humanos que se alimentan principalmente de carne y que casi no consumen frutas, verduras, plantas, otro tipo de alimentos, que sí los hay. Yo conozco gente que exclusivamente
En un 80% se puede decir que su alimentación es carne. Bueno, pues estos seres humanos no están recibiendo una alimentación adecuada para el vehículo etérico. La están recibiendo para su cuerpo físico, pero no para el etérico. Entonces manifestarán una tendencia instintiva, pasional, mientras que los que consumen una alimentación más vegetariana todavía están consumiendo alimentos, claro, de origen animal, pero mayormente, vamos a decir, un 80% de su alimentación es de origen vegetal. Estos seres tienen más tendencia a lo espiritual y a estar más armonizados interiormente. Son más tranquilos, más pacíficos. Aparte, son recomendaciones que hay que saber para evitar ese tipo de lugares. En los lugares donde hay cuerpos físicos de animales en descomposición, pues sabemos que entran también mucha actividad de animales de rapiña o carroñeros, bacterias y microorganismos y todo lo que se alimenta de cuerpos en descomposición. Todos estos seres manifiestan una vibración muy densa, aparte de los malos olores, de la contaminación ambiental. Los seres humanos se deben alejar de todos estos sitios. Debemos evitar contacto o convivencia en lugares así, pues esos microorganismos que flotan en el ambiente son asimilados por el cuerpo a través de la respiración. Además producen enfermedades físicas y también producen una degradación energética que influye bastante en el estado de ánimo del ser humano, produciendo angustia, irritabilidad o depresión. Los rayos del sol purifican el ambiente a través de procesos no solo químicos, también energéticos. No es recomendable permanecer siempre en la sombra o dentro de la casa con las ventanas cerradas. Es preciso dejar entrar la luz del sol y tomar baños de sol, también para enriquecer o alimentar nuestros vehículos superiores o energéticos. Un primer paso para una terapia psicológica sería condiciones de higiene, aromas purificadores o espirituales, mucho sol y música suave. Efectos de la contaminación en el ser humano. Debemos entender que la contaminación puede existir en diferentes planos. Existe la contaminación ambiental producida por materia en descomposición y por gases y emanaciones tóxicas, por agua estancada, etc. El ambiente contaminado igual contamina al hombre al respirar ese aire, y el ser humano posee en su cuerpo físico un gran laboratorio donde se procesa y asimila todo tipo de sustancias que entran en él. Poseemos filtros en la nariz que impiden el paso de materias extrañas. De igual forma, tenemos poderosos agentes de descomposición en el estómago. Todo esto impide muchas veces que organismos extraños puedan llegar a causar desarmonías en nuestro cuerpo físico. Pero cuando el hombre con mucha frecuencia introduce materia extraña y nociva al cuerpo, la armonía de éste se ve afectada. Y como todo sistema ecológico en la Tierra, el hombre enferma, generando en una serie de desequilibrios en el cuerpo. Aunque todo esto ya ha sido muy estudiado por la ciencia actual y existe un sinfín de medicamentos para que pueden restablecer el equilibrio orgánico del cuerpo físico. Pero hay que entender que estos agentes patógenos también poseen cuerpos etéricos y están cargados de energía muy baja, que también producen vibraciones inarmónicas que afectan al hombre. El efecto de la contaminación en el hombre puede ocasionar el bloqueo de los distintos chakras. Cada uno de los chakras es un fuego purificador contra elementos contaminantes.
El trabajo de cada uno de nuestros chakras es purificar su entorno y hacer fluir la energía que pasa a través de él. Y cuando la contaminación es superior a la capacidad que tiene de purificación, el chakra se bloquea. La energía no puede pasar libremente a través de él y el hombre empieza a manifestar cambios en su estado de ánimo, aunque no necesariamente se produzca una enfermedad. Cuando en una familia se dan condiciones insalubres o viven en un ambiente contaminado, ingresa esa energía contaminada también a su cuerpo etérico. Entonces se produce una atmósfera pesada que inevitablemente atraerá más átomos pesados que serán respirados, produciendo bloqueos en sus chakras. Y esto constituye un círculo vicioso. Cuando los chakras disminuyen su actividad, los individuos se encuentran más expuestos a sus bajos instintos. Cuando se desee sanar a una persona y desbloquear sus chakras, es importante un cambio de ambiente. Alejarlo de los familiares o personas nocivas, ponerlo en un ambiente sano, pulcro y someterle a terapias de música, vibraciones y alimentación especial. La salud del hombre debe visualizarse como aquel estado de armonía completa que el ser experimenta cuando puede ser visualizado como parte integral de todo el universo, sin causar desarmonías. Cuando el ser crea una fibra más conectada al centro de todo el universo y constituya el puente de enlace de seres superiores con los reinos inferiores, en ese momento estaremos hablando de la salud completa de un hombre. Nos vemos en el próximo video. Hasta aquí lo voy a dejar. Continuaremos el tema todavía. Bendiciones, luz y amor para todos. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Hasta luego.